Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años. Se casaron jóvenes, pero después de la luna de miel, empezaron a pelearse mucho. Los dos hacían horas extras para pagar las facturas que se iban acumulando, al tiempo que pagaban sus préstamos de estudios. El año en que debían divorciarse, mi madre descubrió que estaba embarazada. Por razones que escapan a mi comprensión, decidieron darle una última oportunidad a su matrimonio. Fue un gran error, porque mis primeros recuerdos de la infancia son de mis padres gritándose lo más fuerte posible. Todas las mañanas empezaban así. Mi madre le echaba la bronca a mi padre por no limpiar lo que ensuciaba y por no ayudar en casa, mientras que mi padre se quejaba de las habilidades culinarias de mi madre y de que era una mujer inútil. Le molestaba que le hiciera tortitas, tostadas o gofres porque, hiciera lo que hiciera, a él no le apetecía. Siempre la comparaba con su madre y le decía que ojalá nunca se hubiera casado con ella. Ella replicaba que debería haberse casado con un hombre más rico y que lamentaba haber tenido un hijo con él. Esto ocurría casi todos los días. A veces intentaba tapar el ruido de fondo jugando con la comida, pero me dejó una impresión duradera porque me hizo darme cuenta de que ambos me culpaban de que no pudieran dejarse. Mi padre volvía a casa tarde por la noche a propósito para no tener que pasar tiempo conmigo o con mi madre. Si mi madre se quejaba de que trabajaba demasiado, él resoplaba y le decía que su trabajo era más importante que el de ella. Si alguna vez quería jugar con él, se portaba bien y era amable conmigo durante 30 minutos, pero más allá de eso, empezaba a irritarse y me reñía por ser tan necesitada. Yo era una niña entonces, pero recuerdo que me lo decía tanto que incluso ahora, de adulta, me da miedo parecer necesitada con otras personas. Poco a poco, nuestra vida familiar fue empeorando. Mi madre se pasaba las tardes bebiendo, mientras que mi padre llegaba a casa borracho del bar y se iba al sofá para desmayarse. Ambos empezaron a faltar al trabajo, ya que a veces ni siquiera se levantaban a tiempo para prepararme para ir al colegio. Los fines de semana eran mucho peores, ya que pasaba muchas noches hambrienta porque mis padres estaban demasiado borrachos o resacosos para cocinar o incluso pedir comida para llevar. Era un ciclo interminable de caos y negligencia. Ahora entiendo que lo que hicieron mis padres podría llevarlos a la cárcel. Pero en aquella época no tenía a ningún adulto cerca que me protegiera. Mis profesores a veces hablaban conmigo y después llamaban a mis padres para tener una conversación. Pero como no había pruebas de que me hubieran maltratado físicamente, a nadie le importaba lo suficiente como para llamar al Servicio de Protección de Menores. A medida que fui creciendo, me convertí en la mediadora no oficial entre mis padres cada vez que se peleaban. Eso sí, todavía era una niña, pero pensaba que mantener la paz en casa era de alguna manera mi responsabilidad. Sabía lo que les disgustaba a mis padres el uno del otro. Por ejemplo, mi madre odiaba que mi padre nunca recogiera sus calcetines o su toalla. Así que empecé a hacerlo todos los días, pensando que así habría menos peleas. Sabía que mi padre odiaba que mi madre viera la tele a todo volumen en el sofá. Así que antes de que mi padre volviera a casa todas las noches, yo instaba a mi madre a que bajara el volumen. De niña me resultaba difícil intentar calmar el temperamento de mis padres o distraerlos de sus conflictos. Pero hiciera lo que hiciera, acababan discutiendo de un modo u otro. Era una pesada carga para mí de niña y a menudo me sentía abrumada e impotente. Deseaba un hogar tranquilo donde sentirme segura y querida, pero en lugar de eso vivía en un estado constante de tensión y ansiedad. En varias ocasiones, incluso he sido testigo de cómo mis padres se enzarzaban en una pelea física y entonces mi madre se encerraba en el baño durante horas para salvarse. Una noche, su pelea fue aún peor. Mi madre le tiró una botella de cristal a mi padre directamente a la cara y empezó a sangrar por la nariz. Mi madre me gritó que llamara al 911 y algunas cosas se me han borrado, pero recuerdo que la policía me interrogó sobre la pelea. Finalmente llamaron a los servicios de protección de menores y mis padres recibieron una advertencia verbal de que la próxima vez que esto ocurriera me llevarían lejos. Fingieron que les importaba delante de los agentes, pero dudo que lo hicieran de verdad. Más tarde, cuando todos se fueron, hablaron conmigo y me prometieron que se esforzarían por ser mejores personas. Sin embargo, su promesa no duró mucho. A pesar de sus esfuerzos por salvar su matrimonio, estaba claro que mis padres no eran compatibles. Tenían prioridades, valores y estilos de comunicación diferentes que chocaban a cada paso. Me di cuenta de que eso les afectaba tanto a ellos como a mí. Afortunadamente, cuando yo tenía 13 años, decidieron poner fin a su matrimonio para siempre. En cierto modo, fue un alivio saber que la agitación constante llegaría a su fin.
pero también marcó el comienzo de un nuevo capítulo lleno de retos y ajustes. Tuve que dividir mi tiempo entre los hogares de mis padres. Mi madre recibía la manutención de mi padre y buscaba un trabajo para mantenerse a sí misma y a mí. Al principio le costó mucho encontrarlo, pero mi tío, su primo, la ayudó a conseguir un trabajo de secretaria en el que trabajó varios años con un jefe amable y paciente que le pagaba bastante bien. Conocí a su jefe y a su familia varias veces durante las fiestas del trabajo y todavía le estoy muy agradecida por haber decidido contratar a mi madre, ya que realmente nos salvó la vida y nos ayudó a pagar todo lo que había en casa. Mi padre, en cambio, empezó a beber cada vez más como si no hubiera un mañana. Por eso temía las visitas a mi padre, porque o bien se desmayaba bebiendo o bien traía a una mujer extraña a casa para enrollarse con ella. Era extremadamente incómodo y lo odiaba. Sin embargo, no tenía muchas opciones, ya que tenía miedo de contárselo a mi madre, porque empezaría otra de sus grandes peleas, y yo estaba cansada de todo eso. A lo largo de los años, mi padre ha tenido diferentes novias de larga duración cada año. Salió con la primera durante un año, con la siguiente durante 6 meses y con la tercera durante 3 años seguidos antes de engañarla. He notado el patrón en su historial de citas, ya que son madres solteras con 1 o 2 hijos. Mi padre sale con estas mujeres y se acerca mucho a sus hijos. Publica sus fotos en todas las redes sociales e incluso celebra los cumpleaños con ellas. Mientras tanto, mi madre tiene que recordarle los días importantes de mi vida, como mi cumpleaños o mi baile de graduación, porque a veces se olvida de todo. Además, siempre me obligaba a mezclarme con los hijos de su novia, insistiéndome en que iban a ser mis futuros hermanos y hermanas. Como puedes imaginar, odiaba absolutamente esta costumbre suya. Es decir, entiendo que mi padre era soltero y tenía libertad para salir con quien quisiera, pero siempre fingía ser un padre responsable delante de otros niños mientras descuidaba a su único hijo. Recuerdo cuando mi escuela organizó un baile de padre e hija. Intuía que mi padre encontraría una excusa para no asistir, y como era de esperar, lo hizo. Mi madre intentó hacerle entrar en razón, pero le insistía en que la cocina de una de sus amigas necesitaba algunas reparaciones. Me quedé un poco desconsolada, pero todo se arregló porque uno de mis tíos me llevó al baile y me lo pasé muy bien. A medida que fui creciendo y mi padre seguía teniendo citas, me ignoraba cada vez más. Ya no me dejaba ir a su casa, diciéndole a mi madre que se pasaba la noche fuera bebiendo o de fiesta, y mi madre, con razón, no discutía. Las cosas empeoraron aún más cuando una buena tarde, mi padre me llamó de la nada para preguntarme si estaba libre para cenar esa noche. Acepté entusiasmada, pensando que tal vez por fin me echaba de menos y quería pasar un rato a solas conmigo. Imagínate mi sorpresa cuando vino a recogerme en un coche caro que tocaba el claxon delante de casa. Salí corriendo y le vi sentado junto a una mujer rubia, y había un chico mayor sentado detrás. Más tarde, durante la cena, mi padre me presentó a su última novia, Gina, y a su hijo, Raven. Raven era 5 años mayor que yo y parecía poco entusiasmado por conocerme. Gina me sonrió, pero mantuvimos la conversación al mínimo. Durante la cena, mi padre no paró de hablar de lo bien que iba su relación con Gina y Raven y de lo orgulloso que estaba de Raven por jugar tan bien al fútbol, al parecer, llevar a todo su equipo a ganar la temporada. En un momento dado, Raven incluso brindó por mi padre, diciendo que nunca había visto a su madre tan feliz con ningún otro hombre. Estaba claro que mi padre y Gina estaban enamorados, se sonrojaban y estaban el uno por el otro. Por eso no me sorprendió que unos meses después mi padre me dijera que se casaba con ella. Nos invitó a mí y a mi madre y estábamos felices de estar allí hasta que me di cuenta de que Raven era el padrino de mi padre. Mi padre y él reían codo con codo, charlando como 2 mejores amigos. Sentí una extraña sensación de celos y rabia, y supongo que mi madre debió darse cuenta de mi expresión porque me dio un abrazo. Durante la boda, vi a mi padre celebrarlo con su nueva familia y actuar como si fuera su primer matrimonio. Ni una sola vez me llamó para hacerme una foto de familia. La única vez que se acercó a mí fue para preguntarnos a mi madre y a mí si lo estábamos pasando bien. Me sentía invisible, como si ya no formara parte de su vida. A medida que avanzaba la velada, me quedaba cada vez más callada, intentando procesar el torbellino de emociones que se arremolinaban en mi interior. No podía entender cómo mi padre podía ser tan feliz y despreocupado mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Raven parecía encajar sin esfuerzo en la vida de mi padre, deslizándose sin esfuerzo en el papel de su hijo. Cuando llegó la hora de que mi madre y yo nos fuéramos, mi padre ni siquiera me dio un abrazo de despedida.
Creo que fue la última vez que vi a mi padre riendo y bailando con su nueva familia. Después de eso, no me molesté mucho en ponerme en contacto con él. Así fue como me di cuenta de que, a menos que le enviara un mensaje de texto o le llamara, en realidad no me echaba de menos. Pasaron varios meses y aunque seguía enviando la pensión alimenticia, ni una sola vez se molestó en venir a verme. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, me aseguré de elegir la que estuviera más lejos de la ciudad, a pesar de que mi madre no quería que me fuera tan lejos. Quería huir de aquel lugar miserable y de todos los malos recuerdos. Mi madre me contó que mi padre había dado un giro radical a su vida, que tenía un trabajo mucho mejor y que había dejado de beber. No fue hasta meses después de haber empezado la universidad cuando recibí una llamada de mi padre. Me dijo lo sorprendido que estaba de que ya fuera una chica tan mayor. Resoplé porque en realidad no me sorprendía que nunca se hubiera fijado en nada de mí. Siguió preguntándome cosas mundanas por aquí y por allá, intentando entablar conversación, y luego se lanzó a hablar de cómo Baben había conseguido un buen trabajo, que por cierto era en la misma ciudad que mi universidad. Mencionó que vendría con Gina a visitar a Rabin y pensó que sería una idea estupenda verme a mí también. Le dije que no había problema, pero él siguió insistiendo y al final acepté que probablemente no debería haberlo hecho, pero por mucho que odiara admitirlo, echaba de menos a mi padre. Independientemente de su relación con mi madre. Quería que mis dos padres me quisieran y me trataran como a una hija. Me merecía que me vieran, y esperaba que mi padre acabara por darse cuenta. La tarde en que habíamos quedado en una cafetería cerca de mi universidad, yo estaba arreglada y emocionada. Sin embargo, pasaron las horas y me senté sola en la cafetería, sorbiendo mi café y mirando a la puerta, pero mi padre nunca apareció. No paraba de llamarle, pero no contestaba. Se lo dije a mi madre y ella también le llamó, preocupada por si le había pasado algo. 3 horas más tarde, mi padre me llamó para decirme que se había entretenido viendo un partido de fútbol con Robin y había perdido la noción del tiempo, por lo que no podía venir a verme esta noche. Me sentí como un puñetazo en el estómago al oírle decir esto tan a la ligera, como si yo no acabara de pasar la noche emocionada por conocerle por fin después de tantos meses. De fondo, podía oír a Gina y Baben charlando animadamente, así que estaba claro que seguía con ellos. Le conté que había estado sentada sola en la cafetería durante horas y me respondió que debería haberme ido después de la primera hora cuando no apareció. Intentó disculparse como siempre, me enfadé tanto que corté la llamada y le bloqueé. Debió de llamar a mi madre, pero ella apoyó mi decisión, diciéndole que había fracasado claramente como padre para mí. Esa noche lloré mucho, pero a la mañana siguiente me sentía culpable y triste por lo que había pasado. Supongo que el enfado y las palabras de mi madre debieron de calar en mi padre, porque cuando abrí mi aplicación de correo, me sorprendió ver un largo mensaje suyo disculpándose y rogándome que le desbloqueara. Escribió que nunca pensó que sus acciones pudieran afectarme tanto y prometió que lo haría mejor. No lo desbloqueé porque sabía que no podía seguir haciéndole esto a mi salud mental. Durante meses, mi padre siguió enviándome correos electrónicos en los que a veces me felicitaba por mi cumpleaños o por alguna fiesta importante. Sin embargo, yo nunca le contestaba. Mientras tanto, mi madre venía regularmente a mi universidad y se reunía conmigo cada vez que ambos teníamos un descanso, y aprendí a conformarme con pasar tiempo con los únicos parientes que me querían de verdad. Durante mi 3er año de universidad, me desperté con varias llamadas perdidas de un hospital y de la familia de mi madre. Cuando devolví la llamada a mis familiares, me enteré de que mi madre había sufrido un accidente y se encontraba en estado crítico. Me dio un vuelco el corazón y preparé las maletas para irme a mi ciudad natal de un día para otro. Por suerte, mi compañera de piso accedió a llevarme, así que llegamos mucho antes de lo que había previsto. Recuerdo que me desmayé y vi a mi madre en la cama del hospital con tubos conectados por todas partes. Recuerdo que los médicos intentaban hablar conmigo, pero yo no podía procesar nada. Al parecer, mi madre había entrado en coma y no había mucho que se pudiera hacer. 3 días después falleció y los médicos me dijeron que no había sufrido mucho. No recuerdo mucho de aquellos días porque todo está muy borroso. Recuerdo que vi a mi padre y me eché a sus brazos llorando. En ese momento, no me importaba mi enfado con él y solo estaba agradecida por tener los hombros de alguien sobre los que llorar. Sorprendentemente, mi padre se hizo cargo y se aseguró de que mi madre tuviera un funeral maravilloso. Rabin y Gina hicieron todo lo que pudieron para ayudarme. Los parientes de mamá venían a menudo con comida preparada y se aseguraban de que yo comiera todos los días. Yo me quedaba en la cama, incapaz de moverme, comer o dormir.
No sé cómo sobrevivía aquellos días, pero mirando atrás, de alguna manera lo hice. Cuando leí el testamento de mi madre, se aseguró de que todo lo que poseía, como la casa y el coche, que estaban pagados, fueran para mí. El fondo de su cuenta de ahorros era suficiente para que yo terminara la universidad sin preocuparme de pedir ningún préstamo. Además, mi padre se comprometía a pagar cualquier gasto adicional que fuera necesario, así que no tenía nada de qué preocuparme. No quería vender la casa en ese momento, así que acepté alquilarla a una buena pareja y se convirtió en una fuente de ingresos para mí. Decidí quedarme con el coche porque me ayudaba a ir y volver de mi trabajo a tiempo parcial. Con el tiempo, volví a la universidad porque estaba perdiendo muchas clases. Mi padre me llamaba y me mandaba mensajes a menudo para asegurarse de que estaba bien. Me resultaba muy duro seguir viviendo sin mi madre y, de repente, todo a mi alrededor se sentía vacío. Mis compañeros me ayudaron a retomar el buen camino con mis tareas y mis profesores universitarios fueron bastante comprensivos. Durante este tiempo, llegué a conocer mucho mejor a Gina y Boben, que venían con mi padre a visitarme los fines de semana. Por primera vez, empecé a sentir que mi padre me trataba como a su familia, ya que me llevaba a partidos de fútbol y a cenar. Al principio, nunca noté nada negativo en Gina. Pero a medida que pasaba el tiempo y empezaba a pasar más tiempo con ella y con su padre, me di cuenta de que podía ser un poco criticona y dramática. Discutía con mi padre como una adolescente y se enfadaba si él no hacía algo exactamente como ella quería. Por ejemplo, si volvíamos de un partido y ella quería pizza mientras que todos queríamos hamburguesas, se sentaba en el camino de entrada haciendo pucheros y se negaba a entrar en casa hasta que mi padre accedía a pedir pizza. Si mi padre se negaba o se quejaba de cuánto dinero se gastaba en uñas y peluquería, que por cierto eran miles de dólares, amenazaba con divorciarse. También hacía comentarios despectivos sobre la forma de vestir de otras chicas. Me molestaba mucho porque, como mujer joven, no quería juzgar ni menospreciar a otras mujeres por su ropa. Luego se daba la vuelta y me contaba que ella era la chica más popular del instituto y que las chicas de hoy en día no podían compararse con ella. Era tan espeluznante que tenía que morderme la lengua para no contestarle con groserías y simplemente no lo hacía. Cuando Rabin consiguió novia, Gina se volvió aún más desagradable. Si alguna vez me invitaban a alguna cena familiar a la que Rabin llevara también a su novia, Gina le hacía constantemente preguntas groseras e incómodas a la pobre chica, como con cuántos hombres se ha acostado y si usa protección. Porque, según Gina, las mujeres quieren engañar a su hijo. Rabin se sentía incómodo en todo momento y, si más tarde le preguntaba a su madre por este comportamiento de mal gusto, ella se echaba a llorar y se quejaba a mi padre de que solo tenía buenas intenciones y de que solo se preocupaba por su hijo, pero a él no le importaba. Así es como supe que Gina era alguien a quien tenía que evitar todo lo posible sin que mi padre se enterara. Cada vez que venía a visitarme, le preguntaba si podíamos pasar un rato a solas, y al principio accedía, pero Gina le llamaba constantemente y perturbaba nuestro tiempo. Más tarde me enteré de que ella rastreaba su teléfono a través del mío y llamaba para comprobar si realmente estaba conmigo o con alguna otra mujer. Pasó un año y cuando llegó el aniversario de la muerte de mi madre, yo estaba destrozada. Mi padre y yo habíamos decidido pasar todo el día juntos para visitar su tumba y después salir a comer. Le dejé muy claro que era un día muy vulnerable y que no quería pasar tiempo con nadie más. Sin embargo, a pesar de mi deseo, apareció con Gina, que parecía haber salido a divertirse en un viaje por carretera. Estaba constantemente comiendo patatas fritas o poniendo música. En un momento dado, cuando estaba llorando en silencio porque echaba de menos a mi madre mientras revisaba sus fotos en mi teléfono, Gina me preguntó por qué seguía llorando por mi madre cuando ya había pasado un año desde que había fallecido. Hizo hincapié en la palabra año como si fuera ridículo que siguiera echando de menos a mi propia madre. Esto me enfadó mucho, pero no quise decir nada, esperando que mi padre me defendiera. Lamentablemente, no reaccionó en absoluto. A continuación, cuando llegamos a la tumba de mi madre con las flores que había comprado, Gina se negó a salir y nos dijo a mi padre y a mí que teníamos que volver cuanto antes porque no podía soportar el calor. Recuerdo que pensé, ¿para qué iba a venir si lo único que iba a hacer era quejarse? Ni siquiera iba a presentar sus respetos a mi madre y luego ni siquiera nos iba a permitir presentar nuestros respetos pacíficamente. Llevábamos 5 minutos de retraso cuando empezó a llamar al teléfono de mi padre, indicando que teníamos que acabar con esto rápidamente. Me rendí y volví al coche en silencio. Cuando llegó la hora de comer, Gina se decidió por la comida china porque era su favorita.
aunque ni mi padre ni yo éramos fans. No obstante, mi padre se dio como de costumbre. En general, el día se estaba desarrollando completamente al revés de lo que yo había previsto. Comí muy poco en el buffet chino y Gina debió de darse cuenta. Me preguntó si me pasaba algo, pero negué con la cabeza, prefiriendo quedarme a solas con mis pensamientos. Sin embargo, Gina empezó a criticarme, diciéndome que estaba desanimando todo el día. Incluso comentó que, si algún día falleciera, no querría que su hijo Baben estuviera tan deprimido y triste con los demás. En ese momento, no pude contener más mi ira y me puse a despotricar sobre cómo ella no tenía derecho a decirme cómo debía manejar mi dolor cuando era yo quien había perdido a su madre. No me detuve ahí. Le dije que si de verdad creía que yo estaba estropeando el ambiente, debería haberse quedado en casa, porque lo único que yo quería era pasar tiempo llorando a mi madre y hablando con mi padre. Mi padre y Gina parecían sorprendidos por mi arrebato y yo me sentía avergonzada por todo, así que salí del restaurante para despejarme. Más tarde, mi padre salió con expresión solemne y me dijo que, aunque entendía mi punto de vista, debería ser más considerado con su mujer, que había sacrificado todo el día para estar allí conmigo. Le pregunté por qué la había traído cuando yo había pedido expresamente pasar el día solo con él. Mi padre me contestó que Gina pensaba que me estaba volviendo demasiado dependiente y que, como hija adulta, no debería pasar tanto tiempo a solas con él. Casi se me saltan las lágrimas al oír esas palabras, pues me recordaron a mi infancia, cuando mi padre se enfadaba si necesitaba más atención y me reñía por ser una necesitada. No sé si ese día estaba siendo realmente necesitada o pegajosa, pero sabía que echaba de menos a mi madre aún más, ya que ella nunca me habría hecho sentir mal por llorar. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo y Gina se negó a hablarme aunque intenté disculparme. Papá me contó varios días después de aquel incidente que Gina seguía enfadada conmigo por mi comportamiento. Me preguntó si podía ir a su casa y disculparme con ella durante la cena, ya que todo había sido culpa mía. Me dijo que Gina y él se habían peleado continuamente porque yo la había avergonzado públicamente. Me enfadé mucho ante esta sugerencia y me negué en redondo. Insistí en que las reacciones de Gina eran inmaduras y le dije que ya le había pedido disculpas durante el trayecto en coche a casa y que, si seguía con ese teatro, no quería volver a participar en él. A pesar de los esfuerzos de mi padre por convencerme, me mantuve firme en mi decisión. Desde aquel día, mi relación con Gina nunca mejoró. No sé qué le dijo a Baben, pero él también se negó a hablarme después de aquello. Papá era el único que a veces venía a visitarme. En varias ocasiones, como durante mi graduación universitaria o cuando conseguí mi primer trabajo, me suplicaba una y otra vez que le pidiera disculpas a Gina, diciéndome cómo podíamos volver a ser una familia normal. Pero nunca le hice caso. A lo largo de los años, Gina y yo hemos seguido sin vernos a menos que sea absolutamente necesario. Y ambas nos ignoramos todo lo posible si estamos en la misma habitación. El dolor de perder a mi madre todavía me duele, pero ya soy mayorcita y sé manejar mejor mis emociones. Después de graduarme, vendí la casa de mi madre y me compré un pequeño piso en la ciudad donde trabajo actualmente. Sigo en contacto con los parientes de mi madre todo lo que puedo. También estoy saliendo con mi novio, Harry, y estamos muy contentos el uno con el otro. Mi padre se ha reunido con él en varias ocasiones, y ambos se relacionan por el golf y el fútbol. Todo en mi vida había ido sobre ruedas hasta este reciente incidente. Mi padre estaba a punto de cumplir 50 años y, como era un hito tan importante, quise hacerle una fiesta de cumpleaños. Semanas antes de su cumpleaños. Le pregunté si le parecía bien, y se mostró más que feliz, diciéndome que quería traer a Gina y Baben y que esperaba que esta fiesta de cumpleaños pudiera ayudar a reparar la relación entre todos nosotros. Yo lo dudaba, pero no quería volver a discutir con él. Así que le dije que, como habían pasado tantos años, estaba dispuesta, si a Gina también le parecía bien. Organicé y pagué todo lo de la fiesta de mi padre en un restaurante caro. Así que lo único que tuvieron que hacer mi padre y su familia fue presentarse con sus mejores galas. Esa noche, Harry y yo fuimos los primeros en llegar al local, mientras que mi padre, Gina y Baben llegaron una hora más tarde. Llamé a mi padre varias veces, pero no lo cogió, así que ya sabía que pasaba algo. Cuando mi padre entró, me di cuenta inmediatamente de que había estado bebiendo, ya que no podía andar recto sin la ayuda de Rabin. Mi padre me dedicó una gran sonrisa y me abrazó. Gina ni siquiera me reconoció y fue directamente a abrazar a mi novio, que la miró incómodo. Rabin me hizo un gesto con la cabeza y ayudó a mi padre a sentarse a la mesa.
Les pregunté qué había pasado, y Ravin me dijo que mi padre había decidido beber antes de venir, ya que quería empezar su cumpleaños bastante pronto. Negué con la cabeza porque había crecido viendo a mi padre emborracharse todas las noches y sabía lo vergonzoso que podía llegar a ser. Gina se rió al ver mi expresión y dijo en voz alta que debería aprender a relajarme y que mi padre solo se estaba divirtiendo. Mis ojos se entrecerraron al oír sus palabras porque este era un restaurante bastante caro y si mi padre empezaba a comportarse vergonzosamente como suele hacer cuando se emborracha, entonces nos podrían expulsar a todos de este lugar de por vida. Cuando llegó el camarero con nuestros platos principales, mi padre parecía completamente fuera de sí y ni siquiera podía sostener el tenedor derecho. Harry y yo intentamos concentrarnos en la comida mientras Gina y Raven se reían y señalaban a mi padre. Cuando sirvieron el vino, mi padre siguió bebiendo, lo que le emborrachaba aún más a pesar de que yo le decía que parara. De repente, mi padre se levantó de la silla y nos dijo en voz alta que quería hacer un brindis. A regañadientes, cogí mi vaso cuando empezó a decir lo agradecido que estaba por cumplir 50 años con su maravillosa familia y lo afortunado que se sentía por tener a Gina y Raven en su vida. Se me encogió el corazón cuando continuó diciendo que la mejor decisión de su vida había sido divorciarse de su anterior esposa, mi madre, ya que aquella mujer le volvía loco. Gina soltó una risita al oír esto mientras yo lo miraba furiosa. Continuó diciendo que conocer a Gina y casarse con ella le salvó la vida. Porque antes de eso, su vida estaba vacía. Todo esto mientras Gina y Ravin seguían sonriendo y animándole. Como si esto fuera algo aceptable para decir delante de mí. Como si esto no fuera suficiente, mi padre entonces dirigió su atención a mí, sus palabras arrastrando las palabras mientras continuaba diciendo que su mayor error en la vida fue casarse con mi madre. Como se quedó atascado con ella durante todos esos años cuando se quedó embarazada de mí. Luego se rió y bromeó en voz alta si podía dejarlo esta noche para celebrar su cumpleaños con su verdadera familia. Como quería que su próximo capítulo en la vida no tuviera lugar para los errores del pasado. Al oír esto, Ravin y Gina empezaron a reírse a carcajadas como si fuera la broma más divertida. Respiré hondo y supe que no podría soportarlo más. Con el corazón encogido y las manos temblorosas, llamé al camarero y le pedí que llamara a los guardias de seguridad. El camarero ni se inmutó cuando las palabras de mi padre se oyeron en toda la sala. Y en cuestión de minutos, 2 guardias de seguridad aparecieron en nuestra mesa. Su presencia causó revuelo entre los demás comensales. Lo siento, señor, pero vamos a tener que pedirle que se marche, dijo uno de los guardias con firmeza, haciendo un gesto hacia la salida. La cara de mi padre se puso roja de vergüenza al darse cuenta de lo que estaba pasando. Balbuceó en señal de protesta pidiéndome que los detuviera, pero me mantuve firme, con los ojos clavados en los suyos. Gina empezó a gritar que estaba avergonzando a mi padre delante de todo el mundo y que solo se estaba divirtiendo en su cumpleaños. No me importó y tampoco a los guardias de seguridad. Así que, a regañadientes, mi padre fue escoltado fuera junto con Ravin y Gina, que seguían gritándome furiosamente. Más tarde, me invadieron las emociones y pedí disculpas a todos los comensales y al personal. Después de cenar, les dejé una buena propina. Además, desde aquella cena, me han bombardeado con mensajes de texto de Gina y Raven llamándome de todo y diciéndome que había estropeado el ambiente y que debería haberme ido si no quería sentirme avergonzada por el comportamiento de mi padre. Mi padre ha intentado ponerse en contacto conmigo varias veces, pero yo me he negado a contestar. De ahí que esté en Reddit. Será mi culpa que eche a mi padre después de que me dijera todas esas cosas hirientes a la cara. Actualización 1. Wow, ¿cómo ha explotado este post en cuestión de unas pocas horas? Vale, lo entiendo chicos. Tenía razón al echar a mi padre. No esperaba que cientos de comentaristas me apoyaran. Aunque aprecio que todos apoyen mi decisión. Aún así no quiero que ninguno de ustedes escriba cosas extra malas sobre mi papá. Independientemente de lo malo que es, él sigue siendo mi padre y yo solo vine a Reddit para entender si mis acciones eran correctas o incorrectas. Y puedo ver que tengo mi respuesta por ahora. Actualización 2. Han pasado varias semanas desde mi última actualización y para aquellos que se lo preguntan, mi padre no se ha vuelto a poner en contacto conmigo. Gina y Ravin también han dejado de enviarme mensajes. Fue hoy cuando me enteré de que mi post se había hecho viral y Raven podría haber reconocido mi historia, por lo que envió el enlace de mi post a mi padre. Supongo que mi padre habrá revisado los comentarios y habrá visto cuánta gente piensa que él y Gina eran unos atrevidos. No sé cómo evolucionará nuestra relación en el futuro,
pero por ahora no estoy preparada para perdonarle. Actualización 3. Hola chicos. Han pasado casi 7 meses desde mi última actualización. No puedo creer que mi vida haya mejorado tanto desde entonces. En primer lugar, me uní a la terapia donde pude descargar años y años de mi trauma infantil. Ahora entiendo por qué la gente se siente más ligera después de ir a terapia, porque yo decidí cortar definitivamente con mi padre y su familia sin explicaciones. Me va muy bien en la vida y tengo la suerte de tener un novio maravilloso como Harry que me comprende y me cuida. Espero que esta sea mi última actualización aquí, ya que he seguido adelante con mi vida.